Sí, bueno, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Efectivamente, hoy nos encontramos parte de los diputados y diputadas del Bloque de la Patria, quien hemos venido al Tribunal Supremo de Justicia a introducir sobre el caso que ya se han tomado decisión, que es el tema de los candidatos y candidatas a la Diputación de Amazonas. Como todo el país sabe, en este proceso electoral del Estado de Amazonas se cometieron fraudes y delitos electorales claramente demostrados ante todo el país, fraudes además cometidos por funcionarios, por directores y por el propio gobernador del Estado Amazonas. Muy triste que dicho gobernador, cuando ganó hace 16 años, los adecos trataron de hacerle el mismo fraude. Él demandó y la justicia le dio la razón, tiene 16 años gobernando, pero 16 años después está al lado de los mismos adecos cometiendo los mismos fraudes electorales. A principios de año en la Asamblea Nacional dimos este debate y los diputados y diputadas de la Mesa de la Unidad nos dieron la razón, tuvieron que acatar la sentencia. Uno puede gustarle o no gustarle la sentencia. Este tribunal en el 2002 dijo que no hubo golpe de Estado, a nosotros no nos gustaba esa sentencia, simplemente la acatamos, porque así funciona el Estado de Derecho, así funciona la democracia, así funciona la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se ha cometido un delito electoral, se han cometido fraudes electorales y hay un juicio que suspende dicho proceso, los resultados de dicho proceso, producto del delito y del fraude. Es importante resaltar algo, ningún hecho delictivo genera derecho. No puede la Mesa de la Unidad exigir unos derechos producto de un fraude electoral y ellos lo saben. Nosotros lamentamos mucho que ellos hayan planteado que no es una discusión ética, es una discusión jurídica y es una discusión ética. Toda autoridad usurpada no genera ningún tipo de legalidad. Por lo tanto, desde el momento en que ellos decidieron desconocer la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia e incorporar a unos ciudadanos que no cuentan con la facultad de diputados, pues colocan a todo el quórum de la Asamblea Nacional en una situación de ilegalidad. Y a partir de ese momento, cada acto, cada decisión, cada propuesta que presente ese cuerpo legislativo es nula, es ilegal, no tiene ningún efecto jurídico. Hemos venido hoy al Tribunal Supremo de Justicia a presentar los distintos actos, propuestas que ha generado la Asamblea Nacional para que se declare la nulidad y la ilegalidad de dichos actos, como lo dice la ley. La Asamblea Nacional, lamentablemente, en estos 6 meses ha sido totalmente inútil para las venezolanas y los venezolanos. Nos preguntamos, pregúntese usted que nos está viendo como ciudadano, ¿en qué nos ha servido esta Asamblea Nacional en estos 6 meses? ¿Qué ha hecho por nuestro circuito? ¿Qué ha hecho por nuestro país? ¿Qué ha hecho para cumplir las promesas que nos hizo todos los venezolanos de que si el 6 de diciembre ellos ganaban, sería la última cola que hicieran? No han hecho absolutamente nada. Han dedicado este espacio para tratar de utilizarlo como trampolín político. La mayoría de los diputados de la oposición peleándose por ver quién es candidato a gobernador. Algunos peleándose por ver quién es candidato a presidente. Ya el diputado Ramos Ayub, quien representa el mayor fracaso de la política venezolana, quien representa la privatización de las empresas básicas, quien representa la violación de derechos humanos, quien representa la suspensión de garantías constitucionales, cuando el Caracazo, quien representa el que iba a presentar las pruebas después del referéndum del presidente y todavía lo estamos esperando, quien representa estos 6 meses de retraso que ha significado la Asamblea Nacional, también ha lanzado su candidatura presidencial. Es una muestra más de que ninguno de los diputados de la oposición está preocupado por el problema de los venezolanos, está preocupado por resolver las colas, el desabastecimiento, la inflación, están preocupados por sus propios intereses. Ellos pueden estar o no estar de acuerdo con las propuestas que ha hecho el presidente de la agenda económica bolivariana, de la mesa de diálogo con los empresarios, de los CLAP, del arco minero. Pues si no están de acuerdo, presenten una alternativa, pero lo único que hacen es criticar y pelear entre ellos. Los venezolanos, las venezolanas, merecemos una oposición más digna. En estos tiempos de emergencia, en estos tiempos de dificultad, no se resuelven con peleas, con referéndum, con carta democrática, se resuelven uniéndonos, se resuelven trabajando, se resuelve produciendo, y los venezolanos y las venezolanas, claro que somos capaces de superar esta emergencia económica. Por eso hemos venido hoy a este tribunal y manifestamos ante el pueblo venezolano que siga contando con los diputados del Bloque de la Patria. La Asamblea Nacional ahora se ha convertido simplemente en un foro político. Bueno, ahí estaremos los diputados y diputadas dando la opinión del pueblo que nos eligió, dando la opinión de todo el pueblo venezolano defendiendo sus derechos. Lamentablemente estamos en una situación de ilegalidad que hace que cualquier acto
que se desarrolla en la Asamblea Nacional no tenga ningún resultado jurídico, ninguna validez jurídica, y es lo que hemos venido a hacer hoy en el Tribunal Supremo de Justicia. Diputado, en la sesión de hace un rato, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, había asegurado que no iban a acatar ninguna sentencia emanada por el máximo tribunal. Quisiera saber su respuesta al respecto. También quisiera saber qué respuesta recibió de parte de los representantes del Tribunal Supremo de Justicia al momento de introducir este documento que acaban de entregar. Bueno, el tribunal lo que hace es recibir nuestra solicitud y seguramente en los próximos días se pronunciará. Cuando el diputado Ramos Ayú dice que no va a acatar ninguna sentencia a este tribunal, está diciendo que no va a acatar esta Constitución, porque es la Constitución la que manda al tribunal, la que obliga al tribunal a hacer cumplir la ley, a hacer cumplir esta Constitución. Y es importante aclarar, porque algunos han querido hacer ver que es un problema entre el legislativo y el Tribunal Supremo. No, si uno evalúa los actos, el discurso, el comportamiento de la Asamblea Nacional, te das cuenta que es una Asamblea Nacional que desde que la tomó la oposición venezolana está en contradicción con el poder electoral, con el poder moral, con el poder judicial, con el poder ejecutivo, con el poder militar, con el poder popular, con sus discursos ofensivos, con su agenda inútil a los venezolanos y a las venezolanas, con su actitud miserable de peleas internas entre ellos, a ver quién es gobernador, quién es candidato a presidente, con su irresponsabilidad. Ya van 15 veces que rompen el quórum, que llegan tarde. Tenemos unos vagos, unos irresponsables, y yo creo que es importante que la mayoría de los venezolanos reflexionemos sobre el comportamiento poco ético, grosero, ofensivo, irrespetuoso con el pueblo venezolano que ha tenido la Mesa de la Unidad desde el poder que hoy gobierna.